nos dice el Señor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Verso 2, léalo por favor. Verso número 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Todos el verso 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén. Hasta ahí, así, esta noche de lectura, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a poner esta enseñanza en las manos del aclamado Espíritu Santo. Amado Dios, te agradecemos nuevamente por la oportunidad que nos brindas, Señor amado, en estos tiempos. Gracias, oh Dios, porque a usted le place congregar a su pueblo con el único propósito de aprender y de llenar, más allá de un conocimiento, llenar nuestras vidas para poder estar apercibidos y obviamente dar alerta a quienes no lo están. De gracia usted nos concede, de gracia debemos también, oh Dios, de otorgar. Háblanos, oh Dios, acelera los pasos de tu pueblo para que la mayor cantidad de tus hijos estén apercibidos, Señor, y podamos estar, oh Padre, al unísono con lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Sabemos, oh Dios, que la maldad está, Padre amado, de manera desmedida, ilimitada sobre no solamente nuestra ciudad, sino sobre el mundo entero. Es por ello, mi Dios, que necesitamos, a través de tu palabra, poder considerar qué es lo que usted tiene en su corazón, a fin de intentar, Señor amado, corregir y obviamente apercibir a quienes no están al tanto de tu santa voluntad. Espíritu de Dios, en tus manos nos depositamos y que la gracia del Señor sea sobre cada uno de nosotros. Amén y amén. Solo como introducción, para poder, diríamos, recordar lo que se decía la semana pasada, refiriéndonos a la apertura del primer sello, ¿sí? Es el Cordero Inmolado el que lleva a cabo esta acción. Ya no voy a entrar en detalles, obviamente, porque ya ha sido en 2 oportunidades dado la mayor cantidad de información referente a qué es lo que está ocurriendo en esa visión que Juan recibe de parte del Señor. Algo es seguro, el que está sentado en el trono tiene en su mano derecha un rollo que contiene 3 cosas, a saber, de acuerdo a lo que se decía en las profetas del Antiguo Testamento. Allí se escribieron en fechas, se escribieron lamentaciones y ayes, que unidas todas ellas redundan a una sola palabra: juicios de Dios. Y esos juicios obviamente emanarán por sí mismo dolor, emanarán, mi amado hermano, lágrimas, llanto sobre el mundo entero. Hay quienes han establecido que para los juicios venideros las 3/4 partes de la tierra, llamado, acabarán muertas. 3/4 partes. Estamos hablando que de cada 10 habitantes, aproximadamente entre 7 a 8 personas morirán, o casi van a morir, van a perder la vida. Y si esto relevo a cantidades mayores, llamado, es terrible la situación. Si para el día del gran juicio habríamos en la tierra 10.000 millones de habitantes, pues 7.5 mil millones morirían. Si la pandemia no sería nada comparada con lo que vendrá en los tiempos del fin. La apertura de los sellos no es revelar el contenido del libro, es simplemente sacar un candado más de seguridad que oculta el contenido del rollo de aquel que lo tiene en su mano derecha. Solo el Cordero Inmolado, solo Cristo, el Cordero Pascual, es el que puede aperturar, el que puede
sus sellos y leer el contenido del libro. ¿Por qué se lo ha hecho así? Porque Dios ha dado todo juicio a su Hijo. Él está allí haciendo o aperturando esto porque lo merece. Porque Él con su vida demostró, amado hermano, ser el único hombre fiel hallado no solamente en la tierra, sino aún también en los mismos cielos. Esa identidad le da el valor y le da, en este caso, la autoridad para poder aperturar cada sello. Cada rompimiento de sello es como abrir un candado y como consecuencia, al abrirse el candado, estoy parafraseándolo, pues se da a conocer un evento a nivel mundial. En la primera apertura se decía, mira que estoy solamente en la introducción, en la primera apertura del sello, la Biblia dice que salió un caballo blanco, pero quien lo montaba tenía, mi amado hermano, un arco y también tenía corona. Hablando de la autoridad, pero también de una aparente paz por el color del caballo. Diría cualquiera, es una paz engañosa, una paz transitoria, pero la fuerza sigue estando en el jinete, porque había salido con un arco, ¿sí? Y había salido para vencer, ¿sí? Venciendo y para vencer. Todo eso fue dado al detalle la semana pasada. Hoy nos vamos a concentrar, mi amado, ¿sí? En el capítulo 6, versículo 3 al 4, es decir, en la apertura, que es el tema de esta noche, la apertura del segundo sello. Cuando vamos a la Escritura, vamos a entrar entonces ahora sí en estudio. Dice el Señor, cuando abrió el segundo sello, oyó, dice el apóstol Juan, al segundo ser viviente. Ahora, cuando yo voy a la Escritura y hablo del segundo ser viviente, hermano, estoy hablando de manera específica de lo que se dice en el libro de Apocalipsis, capítulo número 4. Así que le invito, por favor, a abrir ese pasaje bíblico. Verso número 7. Apocalipsis, capítulo número 4, versículo número 7. Recordando que este capítulo, todo él ya fue estudiado. Si alguno se pregunta, ¿y cómo recupera esas clases? Tiene que visitar nuestra página en el YouTube. Amén. Ahí usted podrá ubicarse, Casa de Oración Ecuador, verá el escudo de la iglesia. Esa es la página de la iglesia. Así que ahí puede introducirse y ver el estudio de Apocalipsis. Mi amado, ¿qué nos dice pues en este versículo? El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. Y ahí me voy a quedar. Así, ¿por qué? Porque simplemente quiero detectar a quién se refiere cuando en el verso número 13 nos dice que luego de la apertura del segundo sello se oyó la voz del segundo ser viviente. El primer ser viviente, ¿qué era? Alguien semejante a un león. Ahora, insisto, no voy a volver a estudiar el capítulo 4, pero simplemente para recordar en nuestro corazón la enseñanza respecto de los seres vivientes, se decía, mi amado hermano, que estos eran, ¿qué tipo de ángeles eran? Eran denominados como ángeles serafines, ¿verdad? De acuerdo al estudio, ya que de ellos se decía en la Biblia que eran seres espirituales creados por Dios, pero con una particularidad muy propia de ellos. Tienen, a diferencia de otros ángeles, a diferencia de los ángeles comunes, o de los arcángeles, o de los querubines, estos tienen 6 alas. Amén. Y aparte, en apariencia, manifiestan en sus rostros 4 caras. Una enfrente, otra a un costado, otra al otro costado y otra en la parte posterior. Tienen 4 rostros, pero tienen cuerpo como semejante de hombres.
Estos son, se decía en ese estudio, son la guardia personal de Dios. Aun cuando Él no la necesita, pero en el cielo está administrado de esta forma. Son como, se decía, ¿se acuerda usted de la guardia pretoriana para los césares? Ellos guardan, mi amado hermano, a Dios por donde quiera que Él va. Ellos están allí como una escolta presidencial de Dios. Cada ser viviente obviamente tiene una dignidad, una jerarquía muy por encima de cualquier otro ángel común, si es que se lo quisiera ver de esa forma. Pero sobre todos ellos es el Cordero. Amén. Porque ni aún los 4 seres vivientes pudieron acercarse al rollo, ni mucho menos darle apertura para romper los sellos. Ahora, ya se decía el significado de ellos en su debido momento. Versículo número 3. Es el segundo ser viviente el que tiene apariencia, como lo dice la Escritura, de becerro, sí, que es donde se podría decir que se tipifica lo que se sacrifica. Eso simplemente un mero simbolismo. Sí, nos dice el Señor, el segundo ser viviente le dijo a Juan, ve y mira. Ahora, cada ser viviente, de hecho, dará la apertura de bienvenida a Juan para que pueda estar presente. Ahora, ¿por qué lo hace así? Porque, mi amado hermano, solo el Cordero, dicho nuevamente, solo el Cordero es digno de estar allí aperturando los sellos. Pero insisto, Juan está en el Espíritu en ese momento. ¿Sí? No está, diríamos, de manera corporal, en la carne, en esta gran visión de Dios, sino que Dios mismo se encargará de que sea traspasado hacia el cielo, no en carne, sino en espíritu. Todo eso ya lo analizamos, hermano, en los primeros capítulos de este poderoso libro. Ahora, Juan recibe del segundo ser viviente un llamado personal para que esté presente, como para que vea de cerca qué es lo que está aconteciendo. Y allí, mi amado, dice la Escritura, versículo número 4, y salió, así como en la apertura del primer sello o del primer candado, en la apertura del segundo sello o candado, lo pongo como candado para que tenga una mejor captación de lo que se quiere decir. Salió también, dice la Biblia, ¿salió qué? Otro caballo. Sí, otro caballo. Ahora, insisto, ya no repetiré esto. Los caballos tienen una simbología de ser en la Biblia. ¿Qué representan? Ya lo vimos hasta con base bíblica. ¿Qué representaban los caballos? Son instrumentos para la batalla, para la guerra. Sí, son instrumentos para la guerra. Recordando, mi amado, que todo lo que involucra el rollo, incluidos sus sellos, contienen endechas, lamentaciones y llagas. Todos van en perjuicio de los seres humanos. Si hoy por hoy a usted le parece injusto los males que se viven, mi amado, esto se va a poner peor. Amén. Una cosa es el daño que nos provocamos entre nosotros mismos, y otro será el daño que Dios provoque sobre los moradores de la tierra. Si usted hoy por hoy se espanta de escuchar lo que un ser humano le hace a otro ser humano, mi amado, ¿cómo no nos espantaremos cuando Dios comience a ejecutar sus juicios? Y lo que es más triste es que en el cielo se vocea diciendo, justos y verdaderos son tus juicios, oh Jehová de los ejércitos. Son justos. Es decir, es lo que el hombre se merece. En esta apertura sale un nuevo caballo. La Biblia lo denomina de un color muy particular, bermejo. Ahora, cuando se habla de un color bermejo, solamente como para que usted pueda llevarse algo estipulado en su concepto, apunte, mi amado hermano. El color bermejo es semejante o similar al color rojo, pero no es color rojo. Es semejante al color rojo,
Hay quienes, si a manera de sinónimo, le dicen que el color bermejo es el color enrojecido, rojizo o rubicundo. Un término bastante nuevo a mi entender. Rubicundo, que es de color rubio que tira rojo. ¿Verdad? Mira, uno aprende todos los días hasta para poder, diríamos así, tener nuevas palabras en el léxico cotidiano. Sí, bonito término, sí, hablando de rubicundo. Imagínate que alguien le diga, anda, cómprame una tela de color rubicundo. Esa no existe, mamá. ¿Cómo que no existe? Vaya ahí y vea. Claro que existe. Ahora, ¿qué tono específicamente es el color bermejo? Solo para que te lo lleves en el corazón, es el color de la sangre. ¿Ve? Ese tipo de tono que tiene la sangre es el color bermejo, que difiere obviamente de un tono rojo en sí mismo. Uno sí dice, es rojo como la sangre, sí, pero la sangre no es que es de color estrictamente rojo, no. Es un color rojo oscurecido, ¿verdad? Rojo oscurecido, como que si fuese de color mate, un rojo mate. Mi querido hermano, es decir, sin brillo. Mi querido hermano, este caballo tiene este distintivo en cuanto a su color, en cuanto a su apariencia. Este jinete que también lo va a montar, mi amado hermano, porque en el primer caballo se veía que un jinete también lo cabalgaba. Este jinete, sí, a diferencia del primero, este jinete tendrá otras características muy particulares. En el primer caballo el jinete tenía una corona y tenía un arco, ¿sí? Indicaba guerra, pero también por el color del caballo, diríamos que traería una aparente paz. Se concluyó diciendo del primer jinete, si usted lo recuerda, que podría bien ser un antecesor, un preludio, llamado una voz que clama ya no en el desierto, sino una voz que clama en el mundo para traer, en este caso, al escenario de los hombres, al mismo anticristo. Tendrá una gran influencia, hablando del primer jinete, del primer caballo, para dejar listo el escenario para que este segundo se lleve también, obviamente, o se dé a conocer. Mi querido hermano, cuando vamos a la Escritura, porque es importantísimo poder considerar los aspectos bíblicos para una mejor comprensión. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, en este segundo ser viviente, si quisiera dar digamos así, un antecedente profético. En el libro de Isaías, acompáñame por favor, libro del profeta Isaías, en el capítulo 48, verso número 22. Hay una corta expresión aquí, pero que es muy bien atinada del por qué los juicios vendrán vez tras vez. Para los que estuvieron en el estudio del libro del Éxodo, ¿sí? Las plagas o muchas de las plagas de Egipto, amado, vinieron una calamidad sobre otra. Y claro, las consecuencias de una primera plaga sí, terminó afectando o agravando cuando llegó la segunda y así sucesivamente hasta llegar la 10ª. Algo muy semejante, diríamos, se podría considerar a través de la apertura de los sellos. Y dice en el capítulo 48, verso 22, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? No, y no puede haber, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz. Este caballo trae, a diferencia del tercero que vendrá, trae algo especial. Y esto, mi amado, créeme que lo estuve leyendo y releyendo. Yo digo, pero ¿qué es lo que trae este jinete? Y lo vamos a descubrir. Cuando se lee, y por favor les digo que lo lea con bastante objetividad, dice, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba, es decir, a su jinete, le fue dado poder o autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué?
Dice aquí, poder de quitar de la tierra la paz. Quisiera en primer plano establecer esta primera, digamos así, este primer parámetro. Poder quitar la paz de la tierra. Mi amado hermano, a diferencia, insisto, de lo que vendrá más adelante, este jinete tiene un distintivo muy, pero muy propio de nuestro tiempo. Este jinete viene a quitar la paz. Y yo entiendo, mi amado, que cuando uno habla de quitar la paz, inmediatamente uno se podría decir guerras. Pero no es necesariamente las guerras. No es necesariamente que sí, obviamente, se podría llegar a entender más adelante, pero esto no se refiere estrictamente a grandes cataclismos mundiales. No. Este jinete tiene un trabajo mucho más minucioso, mucho más laborioso. Viene a quitar la paz de entre la tierra. ¿A qué me podría referir? A todo lo que implica la convulsión social. Ahora, las gráficas pueden ser de pronto no tan violentas, pero este jinete prepara el escenario para el que sigue. El primero venía revestido como un caballo blanco, ¿verdad que es así? Que diría cualquiera, ahí es paz. Pero políticamente no, porque venía como autoridad y con las intenciones de buscar batalla, porque traía ¿qué cosa? Un arma, un arco, pero no estaba en plena ejecución, pero lo traía. Y venía con corona. Y venía para vencer ¿qué? Todo obstáculo que se le oponga. Este no es Jesús. Ya veíamos la semana anterior que Jesús se manifestará en un caballo blanco, pero allá en Apocalipsis capítulo 19. Acá estamos hablando de la apertura de los sellos, y quien abre cada sello es el mismo Cordero Inmolado, el mismo Jesús. No es él. Mi amado hermano, este jinete, o digamos así, utensilio que Dios usará, quitará la paz. ¿La paz de dónde? Justamente de las sociedades, que obviamente que conforman cada país. Quitará la paz, no solamente, mi amado hermano, si diríamos de la tranquilidad social que uno tanto anhela y desea, sino que traerá, mi amado, lo que hoy penosamente pulula por nuestras redes sociales. La criminalidad. Hoy por hoy, mi amado, la violencia es el denominador común de la sociedad. Tanto fuera de esas puertas como dentro de las puertas. Hablando de la violencia también intrafamiliar. Hoy por hoy, mi amado, el matricidio o el parricidio es noticia diaria. Noticia diaria. No solamente uno se espanta escuchando cómo le cortan la cabeza en una celda a alguien, sino cómo también descuartizan a una esposa o a los propios hijos. ¿Ven? Esto es terrible, mi amado. Ahora, ¿qué se busca a través de quitar la paz en medio de las sociedades? ¿Qué es lo que se busca? Esto tiene un doble efecto. Primero, hace cumplir lo que Dios ha establecido para esta sociedad. Segundo, tiene un efecto remarcado, muy negativo para la iglesia. Mi querido hermano, cuando yo voy a los evangelios, quisiera escuchar algo de los labios de nuestro Salvador Jesús, refiriéndose justamente a esto que estamos viendo, ¿sí? A toda esta convulsión, donde ya no hay tranquilidad, donde ya no hay armonía, sino que todo es conflicto y necesidad. Dice pues la Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Acompáñame, por favor. ¿Lo tiene? Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso número 12, verso número 12. ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice nuestro amado Señor?
y por haberse multiplicado la maldad, mira la consecuencia negativa para la iglesia, para los que decimos que a nosotros no nos pudiera llegar a afectar, pero sí nos afecta. ¿Cuál es la afectación que nos golpea? Que el amor, a consecuencia de esa maldad allá afuera, el amor de muchos, ¿qué sucede? Entendiendo que cuando se habla de enfriar, se habla de entrar en un estado de inercia. Dicen algunos que cuando hay gente de dinero que se mete en un estado criogénico. Es decir, se congela, se hace congelar a sí mismo, esperando una cura en el porvenir para ver si así lo sanan, qué sé yo, después de 100 años más, para que la tecnología avance. Eso es absurdo, mi amor hermano. Mi querido, la maldad, cuando es en este caso impuesta en la tierra y la paz es quitada por fuerza, la iglesia termina enfriándose, o lo que es igual, la iglesia termina insensibilizada, desnaturalizada de lo que el Señor quiere, obviamente, que nosotros manifestemos en esencia. ¿Qué cosa? Su amor por los demás. Su amor. Cada acto de crimen, cada aberración que usted ve a través de los noticieros o escucha a través de su entorno, eso usted lo desnaturaliza, lo enfría, lo hace impávido hasta el punto de volverse insensible. Insisto, a este jinete, se le da poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Mi amado, insisto, hay un texto que me parece bastante apropiado. Esto se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 120. Y esto lo dijo David. Y le digo que insisto en que este mal, mi amado, termina afectando a la iglesia. En el libro de los Salmos, capítulo número 120, versos 6 al 7. Escucha con atención lo que Dios tiene que decir. Verso número 6 al 7. Dice el Señor, mira cómo David manifiesta esto y cómo él se ve afectado. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Y mira, ¿qué dice David de sí mismo? Yo soy pacífico, mas ellos así que hablo, es decir, así que le respondo de una manera pacífica, amable, respetuosa, me hacen. Usted a veces, y esto pasa en casa, yo creo que tengo aquí una gráfica, así, algo sencillito. No se puede poner más tampoco. Pero ¿acaso esto no se repite en los hogares, en los matrimonios? Que tú dices, pero mi amor, entienda, que me hice lo que a la verdad alcanzó. Y usted habla con tanta paz, con tanta serenidad, que del otro lado usted espera una blanda respuesta también. Y mira que bíblicamente la Escritura nos enseña diciendo que la blanda respuesta habla con la ira. Pero, hermano, llegaremos en un momento, en un tiempo que ni siquiera lo sensible de tus palabras podría aplacar la ira del hombre. Insisto, David reconocía esto. Decía, mucho tiempo ha morado mi alma. ¿Con quiénes? Con los que aborrecen la paz. Es decir, se hacía inevitable el aislarse por completo de gente iracunda. No se puede. Pero él aún así mantenía su integridad diciendo, yo soy pacífico. ¿Cuántos acaso son hombres de paz? O ustedes los que pierden el control y la paz se la roban así. Mira, allá afuera todo está dispuesto para quitarte la paz. Todo. Todo está dispuesto para arrebatarte la serenidad. Todo está dispuesto para, digamos, mermarte
si ese poco amor que Dios ha depositado en ti, allá afuera todo está listo para que de un momento a otro, disculpe la expresión, te conviertas en un animal. Todo está dispuesto allá afuera para eso. Diría cualquiera si estuviera encerrado en uno de los pabellones donde se llevaron a cabo estas masacres. Violencia, Jesús lo dijo, violencia genera violencia. Pedro, si tú matas a espada vas a morir. Violencia llama violencia. Y te aseguro, mi amado hermano, que en el desafuero del descontrol, si ves que matan a uno, matan al otro, pues tú también agarrarás y matarás a otro por la misma violencia. Peor si a quienes están afectando es a lo que tú haces. ¿Quién no podría perder la cordura al ver que están descuartizando a su esposa o a sus hijos y volverse loco en un momento? Este juicio de Dios, que es una apertura, no es el contenido todavía, es simplemente la apertura de un candado, generará, como mi amado hermano, como una especie de convulsión social, liderada obviamente, sí, por este jinete. La Escritura nos narra, mi amado, cuando volvemos a Apocalipsis capítulo número 6, verso número 4, este otro caballo bermejo, porque es, insisto, de un color rojo, ¿sí?, de tonalidad de sangre, que al que le montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matase. ¿Quién es? Mira, este no es que te viene a matar. De hecho, él no tiene esa labor. Él solo tiene la labor de quitar la paz. Diría cualquiera, él deja el arma en el centro. ¿Sí? Él no es que coge el arma y te dispara. Él pone el cuchillo en medio de la red, del conflicto. Él posiblemente sopla los carbones que todavía están medio queriéndose apagar. ¿Pero para qué lo sopla? ¿Para qué? Para que se encienda. Hoy por hoy, mi hermano, tú no es, mira, yo por eso, créeme que convivimos por medio de esta sociedad y escuchamos de todo. No es raro escuchar o ver en las redes sociales que la gente lo viene diciendo, está bien que se mate. No es raro escuchar esto. No es raro escuchar, abandone el hogar, déjalo. Y me dice, ok, que se haga algo que sea. No es raro escuchar que paguemos con el mismo mal. ¿Qué te puso los cuernos? Pónselo también. Te traicionó, traiciónalo tú. Te hizo esto, denúncialo. Mátalo. No es raro escuchar esto. Este jinete tiene esta influencia. Quitar la paz, pero tú decides dejarte arrastrar o no por la ira. Dejarte arrastrar o no por la corriente que este jinete, mi amado, influye obviamente poderosamente en esta sociedad. A este, mi amado, se le da autoridad para que los hombres logren un fin que, por cierto, mi amado hermano, no es nuevo. Este fin, ya se dio en generaciones pasadas. De hecho, cuando uno va a la Escritura, acompáñame por favor, ven conmigo a la Biblia, al libro del Génesis. Veré, diríamos, un par de ejemplos. ¿Lo tenemos? Dice el Señor, libro del Génesis,
Dedicando un ratito. Aquí está. Capítulo número 19. 18, ya acá. Dos ejemplos vamos a ver. ¿Lo encontró? Versículo número 16. Dice el Señor. Ahí tenemos como prefacio: Abraham intercede por una ciudad perversa llamada Sodoma. Y su contaminación no solamente había afectado a Sodoma, sino que también había afectado a 4 ciudades vecinas. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, hablando de los enviados de Dios. Y Abraham iba acompañándolos. Y Jehová dijo, eso hablando de su corazón, dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. En pocas palabras es Dios diciendo: ¿cómo yo le voy a encubrir o le voy a ocultar a Abraham un juicio tan importante, sabiendo que si él o de él saldrá una nación, no tendrá por lo menos este suceso como una referencia de tener el sumo cuidado de no repetirla? Porque si esto pasará con Sodoma, bien podría pasar también con los descendientes de Abraham. Diría cualquiera: le voy a dar por enterar el mal y el juicio que puede recibir ese mal, para que él no lo replique. Ahora bien, verso número 20. ¿Qué ocurrió? Dice el Señor: entonces Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, mira, se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado, ¿qué cosa? Su obra, hablando de su maldad, según el clamor que ha venido hasta mí, y si acaso no es así, pues lo sabré. Pero la realidad era que Sodoma estaba sumergida en todo tipo de inmundicia. Eso por un lado. Por otro lado, acompáñame también, mi querido hermano, en el mismo libro del Génesis, vamos capítulos más atrás, antes del juicio condenatorio de Dios contra la generación de Noé. En el capítulo 6, ¿bien? Verso número 5. Y esto volverá a ocurrir en los tiempos del fin. ¿Lo encontró? Dice el Señor, y Génesis capítulo 6, verso número 5. Y vio Jehová, ¿qué cosa vio? Que la maldad de los hombres, ¿qué había ocurrido? Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué provocó esto en Dios? Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo:
raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y para, diríamos así, como para platos rotos, también se habría de afectar, ¿qué cosa? Todos los animales de la creación. Insisto, esto de que los hombres han entrado en diferentes etapas, en calamidades de violencia, en extremos de un comportamiento aberrante, no es nuevo. Pero la maldad de nuestra generación, y esto sí téngalo muy presente, es peor que la de Noé y la de Sodoma y Gomorra. Peor. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Porque la maldad del hombre no es que se aumentará, se multiplicará. ¿Multiplicar por qué? Por las generaciones pasadas. En una oportunidad dijo un descendiente de Caín. Dijo algo especial, que quiero que lo leas. Ven conmigo al mismo libro de Génesis. Es un texto que no lo tengo como referencia, pero vaya que es importante. Sí, ven conmigo al Génesis y mira lo que nos dice el Señor en lo siguiente. En el capítulo número 4. Mira cómo el hombre, créeme, no tiene límite para manifestar maldad, violencia sobre la tierra. ¿Lo tiene? Génesis capítulo número 4. De aquí vamos a hablar de los descendientes, no de Adán, sino de los descendientes de Caín. Dice el Señor, versículo número, voy a leer desde el verso 17 en adelante. Y conoció, hablando de conocer, tuvo relaciones Caín con su mujer. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a un hombre llamado Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Fundó y se edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del mismo nombre de su hijo. La llamó ciudad de Enoc. Verso 18, léalo por favor. Y mira cómo comienza a constituirse el asunto. De menos a más. Lamec tomó para sí, ¿cuántas esposas? ¿Cuántas? 2. Aquí ya hubo bigamia. Tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de su segunda mujer fue Sila. Verso número 20. Léalo. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Es decir, el uno fue artista y el otro ¿qué fue? Fue, ¿qué cosa? Ganadero y artista. Verso 22. Sila, es decir, la segunda mujer ¿de quién? ¿De quién? De Lamec, también dio a luz a un hijo. ¿A quién? A Tubal Caín. Tubal Caín fue artífice, es decir, fue creador de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naam. Ahora, mira lo que dijo Lamec a sus 2 mujeres. ¿A quién? A Ada y a Sila. Y ya tenía sus hijos. Y dijo, oíd mi voz. Es decir, presten atención, esposas mías. Mujeres de la ley, escuchad mi dicho o mi refrán. Y esto, mi amado, te da a ti el termómetro de poder ver cómo se iba corrompiendo la sociedad, cómo se iba llenando de violencia la sociedad en los tiempos de Noé. Escuche este refrán y dice, si 7 veces se ha vengado Caín, Lamec en verdad 70
veces 7 lo será. Yo sé que al leerlo usted dice, ¿qué es lo que no veo nada que me sorprenda? Cuando Caín mató a su hermano, Abel, Dios en su palabra nos dice que Él puso un juicio ¿sobre quién? Sobre Caín. Ahora, Caín se preocupó. ¿El juicio cuál fue? ¿Cuál fue el juicio de Dios para Caín? ¿Ah? ¿No? ¿Qué fue? Lo desterró. Lo desterró. No se confunda con la señal que le puso. No se confunda de esto. El juicio de él fue irse. Lo sacaron. De donde estaba habitando juntamente con quién. Con su padre Abel. Y cuando él se iba le dijo, Señor, grande es mi pena, grande es mi castigo. Si alguien me viere, si alguien me viere, va a matarme. ¿Por qué? Porque a la verdad, al haber una sola familia en todo el mundo, cualquiera que naciera de esa familia podría tomar qué cosas contra Caín. Venganza por haber matado a Abel. Y ahí es donde Dios le dice, bueno, tienes razón. Y vamos a hacer algo contigo, Caín. Déjame poner sobre ti una señal. Una marca. Algo distintivo que de seguro fue visible. Porque de lo contrario, ¿cómo poder saber si era o no el merecedor de esa señal de gracia frente a los demás? Un distintivo tuvo que haber tenido muy visible Caín. Y ahí Dios pone una señal. No me pregunte cuál, porque no la sé, la Biblia tampoco lo dice. Y le da una señal, le pone una marca. Y ahí Dios dirá la siguiente sentencia. Cualquiera que matare a Caín, padecerá 7 veces más por su pena. Es decir, caerá el juicio sobre el que lo mate 7 veces más. Y le sabe que el número 7 es plenitud, totalidad. Es decir, estará plagado de mis juicios. El que lo toque. Mire cómo Dios protegió a Caín. Esa señal es una señal de gracia, por cierto. Una señal de misericordia. Obviamente pasaron los tiempos y nació este otro, Tubal-Caín, el que tomó para sí, el que tomó para sí 2 esposas. Pero como él se corrompió más que su padre, o su antecesor Caín, era un hombre mucho más violento, un hombre mucho más fiero, mucho más, fuerte para hacer lo malo. Él le dijo a las mujeres, si a mi padre le dijeron que 7 veces le ampararía en cuanto si alguien lo tocaba de juicio, para mí será 70 veces. Es decir, yo soy peor que mi padre y por ende, si alguien llegase a tomar venganza contra mí, no le van a caer 100, sino 70 juicios más. Diría cualquiera dicho de otra forma, si mi padre merecía un tiro por lo malo que fue, a mí me descargan la metralleta entera. ¿Ahí lo entendió? Ahí se entiende mejor, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo Lamec a sus esposas. Si a mi padre un tiro le hubiera sido la justa paga, a mí un bazucazo entero, porque yo soy peor que mi padre. Mi querido hermano, eso fue lo que dijo Lamec. Si un varón mataré por hiere, es decir, si alguien me hiere, ¿qué hago yo? Lo mataré. Y si obviamente alguien me llega a matar, 70 veces morirá. Es decir, me tomaré, o mi descendencia tomará venganza para arrasar con todo. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad lo será 70 veces 7. ¿A quién podría vengar a ese perverso padre? ¿Quiénes? Sus hijos. Eso indica como medidor cómo se iba violentando, corrompiendo la sociedad, hasta llegar luego, ¿hasta dónde? Llega el capítulo 6, ¿hasta dónde llegamos? En que ya el pensamiento del hombre era solo de continuo
el mal. ¿Y cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo está, mi amado hermano, si nuestro pueblo? ¿Cómo está nuestra situación frente al estatus del poder convivir entre nosotros? Hermano, nos comemos los unos a los otros. Ya no hay paz. Este jinete, mi querido hermano, del cual se ve en Apocalipsis capítulo número 6, luego de estas referencias, mi amado, dice pues la Escritura, queriéndolo ver de una manera un poquito más puntual, en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo número 7, libro del profeta Ezequiel, capítulo número 7, lee por favor lo que dice el verso 25 al 26. ¿Lo tiene? Ezequiel capítulo 7, verso 25 al 26, dice el Señor, destrucción viene. Mira, así como la iglesia se llena de orgullo diciendo, Cristo viene, no nos podemos olvidar que con la venida de Cristo también vendrá que Cristo. Es una venida paralela, de la misma mano con que, llamado, se toma al pueblo para ponerlo a buen recaudo, con otra mano, llamado, se le pondrá, y por dicho de otra forma, se le pondrá el pie en la nuca a todos los moradores de la tierra. Con la misma mano que se metía, ¿sí?, a Noé y a su familia en el arca, con la otra mano se abría el grifo para que toda la generación de Noé muriese ahogada. Es una consecuencia dual. Destrucción viene. Buscarán la paz. ¿Pero qué dice la Biblia? No lo habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento. Es decir, de modo que vendrá dolor sobre dolor. Malas noticias sobre malas noticias. Y habrá rumor sobre rumor. Hablando de eso, justamente, ¿de qué se refiere cuando dice de rumor sobre rumor? Habrá comentarios de crisis, de cosas espeluznantes sobre otros y sobre otros, donde tú dices, ay Señor, yo no quiero ni salir. Mucha gente digamos que dejó de venir a la iglesia por refugiarse en su fortaleza llamado casa. Mucha gente compró más candados, cambió puertas, ¿sí?, cerró toda endija y para que el aire entre. Habrá rumor sobre rumor. Y ahí, en ese temor, buscarán respuesta de quién? Del mensajero de Dios, del profeta. Buscarán respuesta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos del consejo. ¿Por qué crees que la Biblia dice, buscará, nos dice, buscar a Jehová mientras? Un día buscarán y ya no habrá. Un día la iglesia, ¿cuándo abre? Y la iglesia no pasa nada. Ya no habrá quien se pare en el altar. Ya no habrá voz llamado que alce cántico y la alabe al Señor. No habrá, porque la iglesia será quitada de aquí, del medio de la tierra. No lo habrá. Usted dirá, ay hermano, eso es muy bien, pero terrorífico, pero es real. Eso solo lo veo en películas. Esto no es película. Esto es la vida, llamado real, que Dios ha deparado para el mundo entero. Un parásito, un ser microscópico llamado te puso entre la espada y la pared. Un ser microscópico te dejó sin empleo. Mira, un ser microscópico se te llevó la clientela, te vació la cuenta del banco porque no había ni para vender ni para comprar. De hecho,
hecho, el dinero se volvió algo tan obsoleto que cuando querías comprar paracetamol, ni así tuvieras $20 para una tableta de paracetamol, no te servía de nada porque no había. El dinero no sirve cuando no hay cómo comprar. ¿Me entiende? Un parásito microscópico te dejó así. Imagínate la mano de Dios sobre la humanidad. Buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos del consejo. Dice Jeremías capítulo 6, verso número 6. Jeremías capítulo 6, verso número 6. ¿Lo tiene? Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortar árboles, levantar vallado, una muralla, contra, y esto se lo dijo a su pueblo, contra Jerusalén, ojo, contra, mira, el Dios que las amparaba, ahora ¿qué iba a hacer? La iba a sitiar. ¿Para qué la iba a sitiar? Para que los que quedaran dentro se murieran de hambre. El mismo Dios que las había alzado luego las estaba castigando. El mismo Dios que te prospera y te puede poner el pan sobre la mesa, es el mismo Dios que puede permitir, hermano, que la plaga, la enfermedad llegue a tu vida, llegue a tu familia, ya donde quedes en la ruina. Él es quien hace la llaga y también la medicina. Y Él es el que da la medicina, pero también hace la llaga. Él te creó. Y si tú no le correspondes en igualdad de amor y fidelidad, Él te puede destruir. Dice el texto: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: cortar árboles, levantar vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Claro, es que el juicio de Dios, ¿por dónde empieza? Dios te lo sabe por la Biblia. ¿Por dónde? Por su casa. Ha de ser castigada. ¿Por qué? Justamente por lo que desencadena este jinete. Porque toda ella, ¿cómo estaba Jerusalén ahora? Toda ella está llena de violencia. Es decir, de Jerusalén ya no se puede decir que ahora Dios manda a orar por Jerusalén para que haya ¿qué cosa? Justamente para que haya lo opuesto a esto. ¿Qué cosa? Orar por la paz. Y a veces no se ha dado cuenta que ahí, en ese lugar del Medio Oriente y en Jerusalén, es donde más conflicto hay. Donde más violencia, donde la gente, hermano, se pone bombas por doquier y busca lugares concurridos y manda a explotar con todo. ¿Qué dice el Señor frente a una plaga semejante? Frente a un juicio tan grande. Termino de leer Apocalipsis y al último dejaré lo que el Señor nos dice. A este jinete no solo se le dio el poder de quitar de la tierra la paz, sino que también se le dio autoridad para quitar de entre los hombres todo tipo de naturalidad, y ahora dice para que se maten unos a otros. Y el diablo está contentísimo porque hasta cierto punto diría Satanás, diría cualquiera, yo no tengo nada que ver con ellos, solitos se están destruyendo, solitos se están descuartizando. El uno le corta la cabeza y el otro lo quema vivo. Veía un video de esos tan trágicos que hubo, dado que entraron a una celda, un hombre decía, no, ahí
en una celda, los presos más armados que la policía. Le contaba el otro día a un hermano de aquí en la iglesia referente a que la policía, armada hasta los dientes, ingresaba por la celda porque hay un interno allí que le dio esa información, ingresaba por los pabellones y dijo, ¡hay alguien con vida aquí! Pero así, si no escuchaban, no ven nada, vamos. Y sí había unos cuantos. Pero el temor a la violencia, llamado ahuyenta al más fuerte. Ni los policías ni los militares querían entrar más. Se matan unos a otros. Y a este jinete se le dio, no una espada, dice la Biblia, una gran espada. ¿Para qué? Para que esa espada represente justamente lo del color de su caballo. ¿Qué cosa? Un rojo sangre. Ahí tenemos una referencia en Zacarías, como lo daba también la Escritura, que no la quiero dejar pasar por alto. En Zacarías capítulo 1, que es un profeta que fue a la par con los tiempos en que Jerusalén quería volver a resurgir luego de una violencia tremenda que se había hecho. En Zacarías capítulo 1, dice el Señor en el versículo número 7 al 8. ¿Lo tiene? Libro del profeta Zacarías. ¿Encontró? Capítulo 1, versículo número 7 al 8. ¿Qué nos dice el Señor? A los 24 días del mes 10º, que es el mes de Sebar, en el año segundo de Darío, hablando de Darío el persa, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, esta fue una visión que se dio al profeta, vi de noche, y he aquí un varón, fue una visión, un varón que cabalgaba sobre un caballo. Claro, este es un término nuevo. ¿Cuál? Un caballo alazán. Apunte, aun cuando yo ya estudié esto, pero apunte, ¿qué es alazán? Llamado, esto viene de una palabra árabe, ¿sí?, que significa rojizo o café rojizo, que no es otro color que la sangre, pero sangre coagulada. ¿Sí? Como el color de la sangre, pero ¿cuál? La sangre coagulada es color rojizo, café rojizo. No negra, pero café rojizo. Bien acentuado. A ese jinete se le muestra Zacarías. ¿Por qué? Por los juicios que vendrían para nuestros tiempos. Vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los pirtos que había en la hondura, y detrás de él habían caballos también. No venía solo, venía con más caballos alazanes, luego oveos y luego también de colores blancos. Esto es una previa de lo que luego en Apocalipsis, hoy por hoy nosotros estamos estudiando. ¿Cómo podríamos concluir la apertura de este segundo sello, mi amado hermano? Esta foto está bonita. ¿Verdad? Se ajusta, ¿no? Si lo ven en la noche y oscura, hasta el cuerpo. ¿Qué nos dice el Señor? En el Evangelio de Marcos, quisiera concluir con esto. Capítulo número 13.
En el Evangelio según San Marcos, capítulo número 13, el Espíritu Santo de Dios nos dice, verso 9, capítulo 13, verso 9, nos dice, pero, esto le habla a los discípulos de Jesús, para estos tiempos tan violentos y tan duros, dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas que harán con vosotros, os azotarán y delante de los gobernantes o de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. ¿Cuál es el fin de todo esto para la iglesia? Y aquí es donde concentra obviamente la parte medular de esta cita final. ¿Para qué? Para testimonio de ellos o a ellos. Llamado, tanta violencia. ¿Qué hacemos la iglesia? ¿Qué hacemos con tanta violencia? Es tiempo de testificarles a ellos. Hermanos, testifiquemos a esta sociedad de la palabra de Dios. Testifiquemos. No nos echemos al dolor. No nos escondamos. La iglesia no puede, amado hermano, escudarse tras la Biblia. Uy, se está matando. Uy, hay bala por allá. ¡Ay, la droga! Uy, al vecino le cortaron la cabeza. Hermano, la iglesia donde la Escritura nos dice que hay maldad, donde sobreabunda la maldad, hermano, todavía la gracia es sobreabundante mucho más. Pero esa gracia, hermano, no va a llegarle a los de afuera cuando usted esté escondido dentro de una iglesia o dentro de una casa. La gracia, hermano, abundará cuando usted esté dispuesto a dar, como lo dice la Biblia. Te van a coger preso, te van a azotar, la maldad se va a aumentar. ¿Qué hacemos? Testimonio. Dale testimonio. Testifica a la gente. Y empieza, como le he venido diciendo desde la semana pasada con la apertura del primer sello, comienza a testificarle a los tuyos, a tu familia, hermano. Tú que dices que amas a tu papá, a tu abuelita, a tu tío, a tu sobrino, hermano, comienza a testificarle a ellos. Mientras ellos te mandan videos, están pero pendiendo como de un hilo de los nervios, porque no pueden soportar tanta maldad. Hermano, toma eso y aprovechalo y comienza a hablar de aquel que puede poner paz en medio de esa tormenta, a Cristo Jesús. Y comienza a dar a conocer el mensaje de esperanza. Y dile, solo Jesús puede librarte de esta pesadilla. Amén. Solo Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre, en el dulce nombre de Jesucristo. Hay malas noticias para un mundo violento. La paz será quitada. La muerte será el denominador común. La violencia será un distintivo del hombre. Bien lo dijo Jesús, como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Como en los días de Sodoma y de Gomorra, así será la venida del hombre, del Hijo del Hombre.